nuestra sesión, ¿ok? Cuéntenme en el chat cómo hemos llegado hoy a clase. Por ejemplo, yo estoy un poquito cansada, pero bastante entusiasmada por nuestra clase, nuestro tema 3. Ya nos faltan solamente 2 temas y culminamos un poquito el curso de gestión de recursos humanos, ¿ok? Muy bien. Ahí les dejo la pregunta mientras se van conectando sus demás compañeros. Esta vez no traje emojis como siempre suelo traer o imágenes. Esta vez solo es pregunta diaria. ¿Cómo llegamos hoy a clase? Hoy viernes. También imagino que cuesta más un poquito conectarse, viernes por la noche, pero de hecho el que estén conectados aquí pues muestra bastante su compromiso, su dedicación y sobre todo su ímpetu por seguir creciendo de manera profesional. Así que muy bien por conectarse viernes. Alguna vez he tenido clases o he tenido que dictar clases sábados y también a veces puede costar un poquito, ¿no? Más sábados en la noche. Pero pues ese esfuerzo, esa disciplina se traduce luego en el desarrollo profesional que nosotros vamos realizando, ¿ok? Pues ahí veo que nos dice nuestra compañera Leslie, que viene muy animada, buenísimo. Yo también llego animada, un poquito cansada, porque ya saben, la semana siempre pues por ahí tiene sus cosillas, pero siempre en estas clases me animo mucho porque vamos aprendiendo tanto ustedes de mí como yo de ustedes, así que es una clase que a mí me gusta siempre, pues para cerrar la semana bien, ¿ok? Muy bien, ya siendo 8:04, vamos un poquito comentando sobre lo que hemos revisado en la clase pasada, ¿no? En las clases pasadas, la primera clase tuvimos esta introducción al mundo de gestión de recursos humanos. Vimos un poquito sobre cómo gestionábamos, qué procesos existían, qué procesos en el mundo de recursos humanos nosotros pues podíamos entender, aprender, ¿no? Vimos un poquito las tendencias actuales, vimos también cómo había evolucionado todo el mundo de recursos humanos. Ya en la clase del día miércoles, más bien vimos un proceso fundamental y uno de los primeros procesos que recursos humanos pues va gestionando. Y eso es todo el proceso de atracción del talento, reclutamiento, selección y contratación, ¿no? Recordarán ustedes que nos detuvimos, brindamos pues varios minutos para profundizar por cada uno de estos apartados, de estos temas, y encontramos pues distintas diferencias, desde la atracción del talento, desde el reclutamiento, ¿no? Que no eran lo mismo, incluso al final de la clase pasada tuvimos una pequeña dinámica de verdadero y falso, donde nos dimos cuenta pues de estas diferencias. Cuando hablábamos de atracción del talento, estábamos hablando de esa importancia de las empresas de que construyan una percepción, construyan su propia marca empleadora para que así los candidatos puedan ser pues atendidos y puedan al mismo tiempo tener esa interés, bueno, más que el interés, esa atracción, ese interés de ingresar a la empresa, ¿ok? Eso fue un poquito de nuestro proceso de atracción del talento. También vimos nuestro proceso de reclutamiento. Vimos que era un proceso más específico, más reactivo, que respondía ante una necesidad. Venía algún departamento, alguna área con un requerimiento específico de talento, de personal, y nosotros pues teníamos que tener una planificación y una estrategia efectiva de cómo realizar el proceso de reclutamiento, ¿ok? Vimos, por ejemplo, que existían distintos canales como los portales, las redes sociales, también distintas universidades que realizaban sus ferias laborales. Vimos también los distintos tipos de reclutamiento. Pues ahí no sé si alguno recuerda cuáles sean esos tipos, ¿no? Reclutamiento interno, reclutamiento externo, y existen mucho más que ya no ahondamos, pero seguramente
en algún otro momento el equipo de ITEC aperturará un curso más específico de solo reclutamiento y selección y por ahí podemos aprender un poquito más sobre esto, ¿ok? Proceso de selección. Este proceso también fue un proceso pues determinante, creo yo, en la clase pasada y bastante interesante. Deben recordar que hicimos incluso un ejercicio práctico de qué candidato nosotros, como gestores de recursos humanos, pues elegíamos y recomendábamos para que pueda ser ese candidato ideal según ese perfil del puesto, ¿no? Por ahí pueden recordar también que revisamos la importancia de la planificación al momento de todo el inicio del proceso de reclutamiento y selección, el descriptivo de puesto, cómo teníamos que tener conocimiento de las funciones, del conocimiento, de los requisitos y todo aquello que es esencial para pues el proceso de recursos humanos, ¿ok? Y bueno, finalmente revisamos también el tema de contratación, esos pasos principales que se van realizando cuando ya elegimos a ese candidato ideal, cuando ese candidato que nosotros, mediante las distintas pruebas que vimos, que realizamos en el proceso de selección, pues de manera objetiva, justificada, lo recomendamos para que sea el contratado, ¿ok? De todo este proceso de reclutamiento y selección, me gustaría, antes de pasar ya a nuestro siguiente proceso, que es capacitación, desarrollo, el tema de hoy, me gustaría que ustedes me comenten si tienen alguna duda, por ahí alguna consulta. ¿Todo bien con nuestro proceso de la clase pasada? ¿Con el primer proceso que hemos revisado? Todo bien. Muy bien, buenísimo. Entonces, ya que todo está bien, pasamos a nuestro segundo tema del día de hoy. El día de hoy tenemos nuestro tema de capacitación y desarrollo, ¿ok? Hoy vamos a aprender sobre todo cómo en todo el ciclo de vida laboral del empleado, los distintos empleados tienen pues que crecer también dentro de la empresa, cómo las empresas tienen que invertir en el desarrollo de estos trabajadores para que justo estos empleados no se vayan, para que el talento no sufra una crisis, una fuga, ¿ok? Por eso es importante y ustedes deben recordar que revisamos en las primeras clases sobre la misión del gestor de recursos humanos, sobre el cuidado y la satisfacción que debemos brindar a todos los empleados bajo pues la empresa en donde nosotros estamos trabajando. Y eso justamente se relaciona cuando el trabajador inicia la vida laboral e inicia este desarrollo, ¿no? En esta empresa. A eso muchas veces se denomina la experiencia del empleado, ¿ok? Y como siempre, a mí me gusta que estemos sobre todo bien fundamentados y basándonos en la teoría y mucho de lo que nos dice pues el ámbito más bibliográfico en relación a cómo lo define la experiencia del empleado, ¿ok? Por ejemplo, la experiencia del empleado, según lo que se encuentra en la búsqueda bibliográfica, se está definiendo como ese concepto que va a abarcar todo lo que un empleado vive, siente y percibe en todo su tiempo en una empresa, ¿ok? Todos los momentos, desde el momento en que ya inició su vida laboral, desde el momento de la contratación, el momento también de su desarrollo, incluso en el día de la desvinculación, todo ello es la experiencia del empleado. Y nosotros pues tenemos que tener cuidado en esa experiencia que estamos brindando dentro de la empresa. ¿Por qué? Si la experiencia del empleado es satisfactoria, pues obviamente vamos a tener empleados motivados, comprometidos y bastante satisfechos. Eso obviamente va a repercutir y va a tener un impacto productivo en la productividad, valga la redundancia, en también el cuidado y sobre todo desarrollo de ese talento, ¿ok? Los empleados ya no van a fugar,
no van a salir, como se dice coloquialmente, no van a rotar y por lo tanto ese conocimiento y esa experticia que se va adquiriendo en la empresa, pues se queda en la empresa, ¿ok? Tenemos empleados que se sienten felices y sobre todo seguros para proponer ideas, experimentar lo que impulsa la innovación y el crecimiento, ¿ok? Entonces necesitamos gestionar bien esta experiencia del empleado para que exista sobre todo las condiciones mínimas necesarias para que este empleado pueda desarrollarse, pueda también sentirse libre de proponer sus ideas y al mismo tiempo pueda estar presto a las distintas capacitaciones que la misma empresa puede impulsar, ¿ok? Hasta aquí. ¿Dudas sobre experiencia del empleado? ¿Todo ok? Muy bien. Entonces, justamente, como todo, una experiencia del empleado y sobre todo este concepto que es tan importante, que puede ser muy semejante a cuando hablamos de experiencia del cliente, pero en este caso ya hablamos más centrados dentro de la empresa, ¿no? Experiencia del empleado. La experiencia del empleado tiene varios pilares o varios aspectos fundamentales para que pueda darse en las distintas personas dentro de la empresa. Por ejemplo, tiene que sí o sí estar centrado en el empleado, ¿ok? Tiene que realmente centrarse en el empleado y sobre todo que toda decisión que se realice para esta experiencia tiene que poner, como se ve aquí en la imagen, al empleado en el centro de todas las decisiones, ¿ok? Es una estrategia que reconoce que los empleados son el recurso más importante, ¿ok? Y más valioso de la empresa y obviamente, como ya les iba adelantando, pues satisface y también impacta en el desempeño empresarial. Necesitamos conocer al empleado. Si tú vas a poner al centro todo siempre a tu empleado, tienes que saber cuáles son esas expectativas, cuáles son esas necesidades que el empleado tiene para que tú, como parte del gestor de recursos humanos, puedas proponer beneficios, puedas proponer normativas, etcétera, etcétera, que realmente sean coherentes y sean relevantes para tu empleado, ¿ok? Y eso también se conecta con el aspecto o el principio de la personalización, ¿ok? Necesitamos entender que el personalizar la experiencia del empleado pues nos ayuda y sobre todo nos brinda beneficios, ya que estamos sobre todo teniendo cuidado en que este empleado tenga esos beneficios y tenga sobre todo un aspecto de cuidado que la misma empresa haya pues pensado en su propia necesidad y sobre todo en lo que realmente importa. Muy bien, excelente. Denme un minuto, chicos, por favor, que justo me están tocando el timbre. Ay, estaba muteada, perdónenme. Justo les hablaba de la personalización, que tenemos que tener bastante cuidado al momento del beneficio que brindamos. Hay muchas empresas que siempre están preguntando, siempre están actualizando el beneficio que están brindando a sus trabajadores, ¿ok? Por ejemplo, Google siempre sabe que sus trabajadores, pues, les es relevante todos los beneficios en cuanto a cuidado, salud mental, lo van actualizando y van encontrando este aspecto como positivo. Entonces siempre van enfocándose en este tipo de beneficio para brindarles y sobre todo que esa experiencia pues está realmente pensada en ellos y no solamente están copiando de otra empresa y no solamente están utilizando algún beneficio que vean, ¿no? Como benchmarking, pero que no sea realmente personalizado para sus trabajadores, ¿ok? ¿Qué más? Tenemos el principio de la continuidad. Cuando hablamos de continuidad, pues estamos tratando de mencionar que toda la experiencia del empleado tiene que ser buena en todos los momentos. Si yo inicio bien,
al periodo de la contratación, pues también en el periodo de la capacitación, de la formación y desarrollo, también lo voy a brindar de una manera excelente, ¿ok? También va a ser continuo, mantener esa excelencia todo el momento del ciclo de vida de empleado. Muy bien, y bueno, siempre tiene que ser consistente y además, obviamente, si tú eres consistente y tienes una experiencia coherente, vas reforzando la cultura organizacional, ¿ok? Muy bien. Y bueno, ¿qué quiere decir el cuarto principio? Medición y mejora continua. Ya está, chicos, perdónenme que justo entró mi mascota y me empezó acá a fastidiar un poquito. Ya está, ya lo sacaron por aquí. Tenemos en el caso de medición y mejora continua que toda experiencia del empleado tiene que ser medida. Cualquier proceso, cualquier aspecto que tú vayas realizando, tienes que medirlo. ¿Por qué? Porque siempre van a cambiar y tienes que saber cómo estás haciendo las cosas para saber qué acciones proponer, qué cambios realizar para que vayas hacia la mejora. ¿Sí? La mejora es cíclica, la mejora es continua, siempre se va a ir dando. Entonces, tenemos que tener siempre el aspecto de medición. ¿Cómo medimos? Podemos pues hacer encuestas a los mismos empleados, podemos hacer entrevistas a estos empleados, podemos hacer focus group, incluso podemos valernos de la encuesta de clima y cultura, donde también se pregunta muchas veces por el aspecto de satisfacción en cuanto a beneficios, en cuanto a normativas, en cuanto incluso a expectativas salariales, en cuanto a la comunicación que los mismos líderes están brindando a todos los empleados. Entonces, no se olviden siempre que cualquier proceso que ustedes realicen, capacitación, selección, experiencia del empleado, traten de medir y actualizar. ¿Cada cuánto tiempo pueden hacer mediciones? Pues los más recomendables que como mínimo una vez al año ustedes puedan medir cómo está haciendo su proceso. En procesos que son más utilizados, por ejemplo, el proceso de selección y reclutamiento, incluso muchas veces se mide luego de que culmina un proceso de selección, ¿no? Entonces, es mucho más medido para encontrar esas oportunidades de mejora y esas fortalezas que se están dando en el proceso, ¿ok? Entonces, no se olviden los 4 principios de esta experiencia del empleado de cuidado, que esté centrado en el empleado, que sea personalizado, que sea continuo y además que siempre se mira para entender qué está haciendo relevante, qué está funcionando o no para el empleado que yo estoy gestionando. Mi empleado, el empleado que yo tengo en mi empresa, va a tener necesidades distintas al empleado que ustedes gestionen. Por eso es importante que conozcan y entiendan cuáles son esas expectativas y necesidades, ¿ok? No solamente es proponer por proponer, sino saber qué beneficio, qué capacitación, qué recurso sí va a ser útil y va a ser utilizado por mi empleado. Muy bien, buenísimo. Entonces, ya volviendo un poquito a todo lo que les comentaba, todo esto pues se basa un poquito también de la bibliografía. Por aquí pueden encontrar de Jacob Morgan, que justamente tiene el libro La ventaja de la experiencia del empleado. Ahí van a encontrar que incluso este investigador sostiene que muchas empresas deben su éxito, ¿no? Deben su gran facturación, su gran alcance a nivel global, inclusive a la estrategia del cuidado de la experiencia del empleado. Y él explica que una empresa, si desea ser exitosa, pues debe siempre tener como pilar fundamental incorporado la experiencia del empleado, donde el empresario o los líderes, ¿no? Conozcan estas expectativas y necesidades, más deseos de los empleados y todo esto vinculado al diseño organizacional de la empresa. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ya hemos visto un poquito sobre esta relación que existe entre experiencia del empleado, cultura y desempeño. De hecho, a mí me gusta que lo tengan aquí escrito para que no lo olviden, para que entiendan. Sé que puede sonar bastante insistente, pero tienen que entender que la cultura, el desempeño, pues se basa de este cuidado. Y no olvidemos siempre estar prestando atención
a ese empleado que muchas veces va a ir cambiando pues su contexto, su necesidad, por ejemplo, también ante cambios grandes en una empresa. Imagínense que tenemos a una empresa, ¿no? Que va comprando más y más sedes, más espacios, va creciendo muy rápido y obviamente ese crecimiento rápido, ¿no? Va a generar cambios en la dinámica de cómo los trabajadores se desempeñaban, se vinculaban, cómo era la misma cultura. Entonces, entender esos cambios y cómo impactan en ellos y cómo nosotros podemos ayudar a que vivan esos cambios, pues también va a reflejar este cuidado de la experiencia del empleado. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, cuando hablamos de cultura, pues en el caso de cultura organizacional, estamos hablando sobre todo de este concepto de conjunto, ¿no? De valores, creencias, toda clase de comportamientos, actitudes y normas que definen cómo los distintos miembros de un grupo, de una organización, pues van interactuando entre sí. ¿Ok? Es el ADN de una empresa. Por ejemplo, hace algunos años tuve a una profesora que nos contaba una anécdota de que ella estuvo trabajando mucho tiempo en una empresa muy corporativa donde siempre la cultura misma de la empresa, la misma responsabilidad y alcance de esta empresa hacía que las personas tengan comportamientos y tengan incluso en su estilo de vestir pues una forma específica que siempre diferenciaba con otras empresas. Ella toda la vida iba al sastre, ¿no? Con ropa muy formal al trabajo porque así iban todas, era parte de la cultura organizacional. Pasa que luego de varios años, pues la eligen, le proponen un nuevo puesto en una empresa totalmente distinta. Ella trabajaba en el rubro del banco y le proponen pues un cambio muy bueno que no puede negar, ella acepta, en una empresa más bien retail, una empresa que siempre está caracterizada por la rapidez, por el movimiento, por el consumo masivo. Acepta creyendo que, bueno, no va a cambiar mucho, ¿no? Subestima un poquito este cambio. El primer día, incluso ella pregunta, ¿no? ¿Cómo era el estilo de trabajo, ¿no? El estilo de ropa en el trabajo de esta nueva empresa. Y le dicen que normal, ¿no? Como cualquier otra empresa. Entonces, ella, muy creída, ¿no? De que iba a ser tal cual como asistía al banco, va con su ropa al sastre, bien formalita, bien peinada, con los tacones, y cuando ingresa se da cuenta que era la única persona que realmente tenía este estilo, ¿no? Todos en la empresa tenían un estilo mucho más flexible, un estilo mucho más casual. Incluso algunos estaban en zapatillas porque también era una empresa no solamente retail, sino que también tenía una de sus empresas más pequeñas, pues la venta de zapatillas, ¿no? Entonces, obviamente ella se da cuenta de que no había encajado en este primer día y que esta primera impresión dentro de cómo se estaba adaptando la cultura organizacional podía por ahí que no beneficiarla, ¿no? Al final ella misma se dio cuenta que la cultura de esta empresa, el ADN, esas creencias, esas actitudes, esos comportamientos no iban o no se adaptaban tan rápido a cómo ella también era y a cómo ella había sido en el anterior trabajo. Finalmente, luego de 6 meses, ella misma renuncia porque nunca logró adaptarse a este estilo de cultura, ¿no? Entonces, qué importante es que siempre las empresas cuiden, ¿no? Que los distintos trabajadores que van a ingresar, ¿no? Que se van a incorporar, también puedan adaptarse a este estilo, a este ADN que la empresa tiene, ¿no? Por eso incluso existen muchas empresas que tienen y elaboran su diccionario de competencias. Este diccionario de competencias que involucra y que toma en cuenta todos los aspectos de su cultura organizacional y sobre todo los valores más representativos de su cultura. Con este diccionario de competencias de manera transversal para todos los distintos puestos,
puede identificar qué personas se van a adaptar rápidamente a su estilo de empresa, al estilo de cultura que se maneja. ¿Ok? Entonces, no subestimen la cultura organizacional. Cuando alguna vez ustedes estén reclutando, estén ingresando a cualquier empresa, también pregunten por si tiene un diccionario de competencias. Incluso si ustedes están postulando a una empresa, traten de buscar sobre cómo es su cultura, sobre cómo lo viven, ya que con eso también pueden ustedes tener pues más información y más alcance y sobre todo pues tener más posibilidades de ingresar a esa empresa que están deseando. ¿Ok? Muy bien, esta es un poquito esta relación de cultura, desempeño y experiencia del empleado. ¿Y por qué es relevante? Porque justamente nosotros mencionábamos que este segundo proceso de capacitación y desarrollo se va a enmarcar en el cuidado de la experiencia del empleado. En ese, sobre todo, atención que la empresa brinda al momento de desarrollar e impactar a su trabajador. Entonces, nosotros tenemos que conocer cómo debe ser esa experiencia, cuáles son sus pilares, y por eso hemos revisado un poquito en este primer bloque. Ya centrándonos en este segundo bloque del tema principal de la clase de hoy, tenemos nuestro tema formación y desarrollo o también capacitación y desarrollo del talento. ¿Ok? A mí siempre me gusta iniciar este bloque, sobre todo con la pregunta y sobre todo con el conocimiento que ustedes tienen, ya sea de su misma experiencia laboral, su experiencia académica, su día a día, ¿no? La experiencia cotidiana. Me gustaría que ustedes me digan, desde su perspectiva, desde su punto de vista, qué habilidades creen o sienten que una persona necesita para que tenga éxito en el trabajo. ¿Cuáles son esas habilidades? Habilidades técnicas, habilidades blandas, habilidades más de carácter cognitivo. ¿Cuáles pueden ser? Me gustaría que ustedes me cuenten desde su propia experiencia cuáles creen que son esas habilidades. Incluso si me mencionan, ¿no? Si me dicen, ¿sabes qué? Esta habilidad es sí o sí la más importante para que una persona tenga éxito. Lo pueden comentar en el chat. Tenemos unos minutitos. Muy bien. Tenemos a Claudia que nos comenta sobre el tema del trabajo, la motivación por trabajar y aprender. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más se anima a comentarnos cuáles son esas habilidades que hacen a una persona exitosa en su trabajo? Muy bien, por ahí he visto que hemos puesto también adaptabilidad, capacitación. De hecho, justamente por ahí, adaptabilidad muchas veces creo que es una de las más transversales que no solamente tenemos que tener en el ámbito profesional, ¿no? Incluso en el ámbito personal. Qué tan rápido nos adaptamos a estos cambios imprevistos, ¿no? A esto que llega y que tú tienes que afrontar y cómo lo resuelves. Es muy importante la adaptabilidad, no solo en la vida laboral, sino en la vida personal. ¿Qué más nos dicen por acá? José Luis nos comenta la responsabilidad, el trabajo en equipo y la adaptabilidad también.
muy importante. Habilidades blandas, ser responsable. Imagínate, tienes un empleado, un trabajador que no tiene este tipo de habilidad desarrollada, pues obviamente vas a tener que despedirlo, desvincularlo, ¿no? No puedes darle responsabilidades del trabajo porque no las va a cumplir. Trabajo en equipo. Cuando estamos en el trabajo, siempre, aunque sea el trabajo más específico, siempre vamos a tener que involucrarnos con otras personas. Por lo tanto, tenemos que saber cómo trabajamos en equipo, cómo llegamos a un objetivo en común, cómo nos vinculamos, cómo nos comunicamos, cómo interactuamos, ¿no? Entonces, todas estas habilidades, estas capacidades que hemos ido mencionando, pues muchas veces nosotros las vamos desarrollando en el transcurso de nuestra vida, en los distintos momentos, en las distintas etapas que hemos ido pues teniendo desde que somos pequeños, ¿no? Desde que somos niños hasta ya la vida laboral. Pero cada uno de nosotros la desarrolla en un grado distinto. Habrá algunos que tienen un grado muy alto de desarrollo en la adaptabilidad, otros que quizá tienen un grado moderado y otros que todavía no la tienen tan desarrollada, ¿no? Lo mismo con las otras competencias que hemos ido comentando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una empresa busca a un trabajador, va a buscarlo con ciertos requisitos, como vimos en la clase pasada, incluso va a mencionar aquellas competencias, aquellas habilidades blandas que necesita, ¿no? Con mayor énfasis. Pero igual, siempre no vamos a encontrar el candidato perfecto. Muy pocas veces vamos a encontrar un candidato que cumpla al 100% el perfil. Lo que sí vamos a encontrar va a ser candidatos que cumplan a un 90, a un 95 y con mucho potencial o sobre todo con esa oportunidad de desarrollo. Entonces, cuando encontramos a este tipo de candidatos o incluso cuando la misma empresa tiene este puesto que ha cambiado, que tiene una demanda más alta en tener un desarrollo más grande en ciertas habilidades, pues desde recursos humanos tenemos que tratar de que esa capacidad, esa habilidad se desarrolle, se complete. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos mediante nuestro proceso de capacitación, nuestro proceso de formación y desarrollo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, muchísimas gracias a todos por participar y justamente ya viniendo un poquito al lado teórico, al lado que tiene que también tener espacio en nuestra clase, vamos a encontrar estas definiciones sobre capacitación o formación y desarrollo. Cuando nosotros estamos hablando de capacitación, pues hablamos de un proceso que es organizado y sistemático. ¿Por qué decimos esto? Porque no brindas una capacitación de la nada. Antes has tenido tú desde recursos humanos que gestionar la capacitación, que planificar aquellos temas que van a desarrollarse, que tener un material para esas personas que van a ser los oyentes, los capacitados. Entonces es un proceso organizado, estructurado, bajo un objetivo que responde una necesidad. Necesidad que puede ser desde la adquisición de conocimientos. Por ejemplo, en la empresa se tiene un nuevo programa que se va a utilizar. Nadie de esa área sabe cómo manejar ese programa. Por lo tanto, se tiene la necesidad de capacitar a este grupo específico de empleados que en el día a día pues van a utilizar el programa sobre esto. Por lo tanto, van a capacitarlo en el conocimiento del manejo de este programa, ¿ok? Ante una necesidad surge esta formación bajo un objetivo específico y bajo una estructura específica. También puede ser en habilidades, pues ahí que necesitamos capacitar a un grupo de trabajadores que necesitan reforzar su competencia de atención al cliente. Hemos encontrado que tienen por ahí una oportunidad de desarrollo, una oportunidad de mejora y por lo tanto se les invita a este tipo de capacitación.
alguna competencia también muy específica relacionada con el puesto, ¿ok? Y justamente este proceso de formación, de capacitación, es un proceso que lo impulsa a recursos humanos, pero siempre de manera estratégica, vinculado con el líder, ¿no?, de la empresa. Para que una capacitación, para que una formación tenga sentido, sea efectiva, también los líderes, aquellos que toman las decisiones, tienen que ser conscientes que es una inversión, ¿ok? Que si capacitamos a este trabajador, pues su beneficio, su impacto de aprender, de crecer de manera profesional, va a tener también un impacto muy directo en el cumplimiento de los objetivos de la empresa. ¿Ok? Muy bien. Eso es un poquito sobre formación. Y ya cuando vamos a la definición de desarrollo, pues podemos comentar que es ese enfoque que se tiene de, sobre todo, desarrollar al talento, pero con una perspectiva, con una visión a largo plazo, ¿ok? Esto en cuanto a habilidades, competencias que van a preparar al empleado para roles futuros. Ejemplo, tú tienes, por ejemplo, el puesto de director comercial en una empresa grande, una empresa retail. Sabes que esta persona que está ocupando este puesto en unos años, en 2, 3 años, se va a jubilar, va a cumplir el plazo legal, ya no va a poder trabajar, incluso él mismo ya ha manifestado que su plan es jubilarse, retirarse. ¿Ok? Entonces, esta persona se va a jubilar y este puesto va a quedar vacío. No obstante, tú tienes a sus subordinados o a personas que han trabajado con él muy de la mano y que tienen cierto potencial, cierto conocimiento. Entonces tú puedes desarrollar a estas personas para que alguno pueda en algún momento, cuando esta persona se jubile, pues asumir esa posición sin problema. Este enfoque, si se dan cuenta, no es inmediato, no es que tengas que reaccionar ya y hacer esa capacitación, sino más bien es un proceso mucho más a largo plazo y enfocado a una necesidad que se va a presentar en un futuro cercano. ¿Ok? Muy bien. Y siempre va a estar de la mano con la identificación del potencial. ¿Ok? Se enfoca mucho en el crecimiento a largo plazo del empleado, preparándole para roles futuros y sobre todo aumentando las competencias que tiene en base a su potencial. Muy bien, eso es un poquito capacitación y desarrollo. Por acá también ustedes pueden encontrar esta tabla que nos muestra las distintas diferencias entre formación y desarrollo. Ejemplo, enfoque, capacitación o formación es a corto plazo. Tú encuentras una necesidad y sí o sí necesitas que esa brecha, que aquella necesidad se cierre y más bien se tenga la capacidad pues ya establecida en tu trabajador. Su objetivo siempre va a responder a mejorar el desempeño actual. En cambio, en desarrollo, pues tiene que ver con una preparación para un futuro cercano. Alcance siempre es bastante específico y en el caso de desarrollo es mucho más amplio. Muy bien. ¿Por qué las empresas tienen que tener este tipo de proceso en su, sobre todo en su planificación y en su gestión del talento humano? Porque justamente muchos empleados y sobre todo las nuevas generaciones buscan que las empresas también participen en su desarrollo profesional, que sea una empresa que entienda el valor de capacitar a su empleado, el reconocimiento. Incluso hay empresas que si tú tienes un muy buen desempeño, te facilitan y te brindan más capacitaciones, incluso te pagan maestrías, te pagan diplomados. Obviamente ese tipo de estrategia, ese tipo de cuidado y sobre todo impulso profesional hace que el talento, que los trabajadores de esa empresa pues
no busquen otras opciones de trabajo y más bien sean muy comprometidos y motivados en su empresa actual, ¿ok? Pues acá justo les traigo esto de lo que les comentaba, ¿no? La importancia de la formación y desarrollo. Tanto los beneficios para la empresa, la mejora del desempeño y la productividad. Las personas capacitadas pues van a tener mucho más alcance y probabilidad de que su desempeño, de que su cumplimiento de objetivos pues sea óptimo y sea bueno. Además, su productividad también va a ser alta. Si tienes empleados felices, satisfechos y sobre todo leales, porque les estás dando un beneficio, estás cuidando su impacto y desarrollo profesional, que creo que todos siempre nosotros estamos tratando de hacerlo, de crecer, pues obviamente vas a reducir la rotación laboral. Fomentas la innovación, todo lo que tú vas capacitando, pues también va a ingresar en el conocimiento de este nuevo empleado, bueno, de este empleado, y obviamente eso va a desencadenar en nuevas ideas, en mejoras, en perspectivas distintas que puedan facilitar el trabajo de la empresa y que incluso puedan tener como resultado directo mejoras significativas, incluso pues servicios o productos mejores para tu cliente. Entonces, si se dan cuenta, gestionar bien una capacitación, gestionar bien un proceso de desarrollo tiene impacto y beneficios directos para la empresa. Y para el empleado, pues mucho más. Un empleado que sabe que su empresa lo cuida, lo capacite, se siente en una empresa buena, en una empresa que realmente lo cuida y lo reconoce. Hay empresas que incluso cuando están haciendo el proceso de atracción del talento o proceso de reclutamiento, cuando están contactando a los candidatos en la llamada, le dicen, entre nuestros beneficios también tenemos un programa de desarrollo. Y le explican todo el programa, incluso que les brindan, ¿no? De manera salarial, de manera económica, un bono para que netamente se capaciten. Entonces, con eso el empleado o este candidato, pues acepta mucho más gustoso en participar en el proceso de selección. ¿Ok? Esto es un poquito acerca de la importancia y de esos beneficios que la empresa puede tener al ser consciente y sobre todo al impulsar todo el proceso de capacitación y de desarrollo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta aquí me gustaría saber si alguna tiene alguna duda, consulta sobre nuestro proceso de capacitación y desarrollo. Consultas, dudas, experiencias. Buenísimo. Entonces, si todo va bien, pues aquí les enseño y les muestro cómo se hace una capacitación. ¿Ok? Una capacitación tiene 5 momentos. Son 5 momentos importantes y clave. Todos son importantes, algunos quizá pueden parecer un poco más complejos que otros, pero yo creo que todos tienen pues bastante relevancia. ¿Ok? Primer momento o primera etapa de un proceso de formación, un proceso de capacitación, detectar la necesidad. Para que hagas una capacitación, tienes que tener un objetivo y una necesidad. Tú quieres que tu empleado aprenda un nuevo conocimiento, una nueva habilidad, un nuevo procedimiento, etcétera, etcétera. Entonces, esta detección, este objetivo, tiene que haberse realizado mediante un proceso de identificación. ¿Cómo tú sabes que tu empleado tiene esa necesidad? Pues muy probablemente su mismo jefe vino a recursos humanos y te dijo, necesito que este grupo de empleados tengan esta capacidad. El manejo de este software, el manejo de este programa informático, etcétera, etcétera. También puede ser que tú
desde Recursos Humanos has lanzado un cuestionario, una encuesta para encontrar necesidades de conocimiento, de habilidades, de capacitación, y luego de hacer todo tu análisis encontraste una necesidad transversal y específica para todo el grupo de empleados. También mediante entrevistas, mediante focus group, puedes encontrar pues información relevante que te diga que existe una necesidad de capacitación. ¿Ok? Mediante esa detección, mediante esa identificación, tú ya puedes iniciar la segunda etapa o el segundo momento. ¿Cuál es ese segundo momento? Pues nuestra planificación. Tú con tu objetivo identificado, con la necesidad, vas a tener un plan o un diseño de tu programa de capacitación. En ese diseño vas a colocar cómo va a ser tu capacitación. Si va a ser presencial, si va a ser virtual, si vas a utilizar algún material, ¿quién va a realizar el material? ¿Quién va a capacitar? ¿Tienes que contratar a algún profesor? ¿Tienes que contratar más de un profesor, más de un expositor? ¿Van a utilizar algún recurso tecnológico? ¿Necesitas que los participantes lleven algún recurso tecnológico? ¿Necesitas que sea más de un día, que sean varias sesiones? ¿Cuánto material, no? ¿Cuánto presupuesto tienes para este tipo de capacitación? Que también es muy importante. ¿Cuánto presupuesto te van a aprobar desde el lado, pues, de gerencia, desde el lado que toma decisiones? Allí vas a colocar todos los aspectos y todo aquello que implica, ¿no? Y es previo a la ejecución. ¿Ok? Muy bien, eso es nuestra planificación. De hecho, por ahí ustedes van a encontrar que existen para cada uno de estos momentos varias herramientas que pueden utilizar. ¿Ok? Ejecución ya es el momento 3, el momento en que realmente vas a vivir en vivo y en directo tu capacitación. Tú como gestor, como impulsor de todo el proceso de capacitación de recursos humanos, pues tienes que tener bastante cuidado en este momento. Si has realizado o has planificado que tu capacitación sea presencial en la empresa, haciendo uso de las instalaciones, tienes que también pues vigilar que se haga de una manera correcta, que las salas de capacitación realmente estén separadas. A mí alguna vez me pasó que nosotros con mi equipo hicimos todo el proceso, la planificación, la detección, convocamos a los participantes, trabajamos en una empresa a nivel nacional, así que incluso como una capacitación tan importante, convocamos a los distintos representantes de las distintas provincias a nivel nacional, se hizo el pago del hotel, de los viáticos para que ellos puedan venir hasta la capital y para que puedan venir a las instalaciones principales, ¿no? Entonces estos ya todo estaba planificado, se tenían los materiales, todo. Llegaron los participantes, bueno, o estaban llegando, mejor dicho, y nosotros también, incluso un poquito antes, y cuando vamos a revisar que todo esté ok, decimos, ¿sabes qué? También debemos subir ya a la sala donde se va a dictar el primer día de la capacitación, ¿no? Estamos subiendo, llegamos a esta sala que se llamaba sala de capacitación y cuando ingresamos nos damos cuenta de que en la sala pues ya había una distribución, habían varias sillas bien distribuido, nosotros queríamos distribuirlo de una manera distinta para que pueda pues darse el objetivo de nuestro programa. Entonces nosotros empezamos a mover pues las sillas, decimos qué raro porque está así, y en eso ingresa otro grupo, el grupo de finanzas, que iban a tener allí una reunión. Y era un grupo pues también bastante grande, no solamente estaba finanzas lo presidía, también estaba operaciones, estaba contabilidad, entonces se había hecho bastante grande esa reunión y por eso es que también tenían esa estructura y nos dicen
¿qué están haciendo? ¿Por qué mueven las sillas, no? Nosotros, es que vamos a tener una capacitación que también es importante a nivel operativo, hemos traído a todos, y nos dicen, pero nosotros hemos separado esta sala, ¿no? Usualmente tú vas y colocas la agenda y separas, ¿no? Mediante el calendar, mediante la herramienta que tengas en la empresa. Y nosotros decimos, no, nosotros hemos separado esta sala. Y empezamos ahí cada uno a decir que habíamos separado. Entonces, del equipo de finanzas nos muestra su correo de aceptación de que había separado la sala para ese día, en ese momento. Y nosotros vamos hacia nuestro equipo, a la persona que le habíamos dado esa responsabilidad, que justamente a la practicante, y le decimos, por favor, enseña que ha separado la sala. Y la practicante estaba muy roja y nos mira y con voz así un poco nerviosa nos dice, discúlpenme, me olvidé, no separé la sala. En ese momento, nada de buscar culpables, pues tranquilizarla, decirle que es un error que obviamente va a impactar en el desarrollo de nuestra capacitación, porque ya nos quedamos sin espacio, pero que teníamos que buscar soluciones. Nos disculpamos con finanzas, les pedimos si quizá podían ellos mover su reunión, no pudieron, ya habían convocado también a todos sus participantes y lamentablemente no pudimos utilizar esa sala que nosotros incluso habíamos previsto algunas dinámicas, algunas actividades por el espacio a realizar ahí. En ese momento, pues, a poner en prueba la adaptabilidad y cómo solucionamos. Ese tipo de problemas pueden pasar al momento de tu ejecución. Por más planificación excelente que hayas realizado, siempre van a suscitarse distintos, pues, obstáculos, distintas incidencias al momento de vivir. Entonces tú ahí tienes que saber resolver. ¿Qué fue lo que hicimos? Finalmente, como era un grupo bastante grande de participantes, pues pensamos y en ese caso dijimos, ¿sabes qué? El único espacio que va a poder convocar y va a poder que todos los participantes estén en ese lugar, pues es la sala del comedor. Como todavía era temprano, el almuerzo todavía es a la 1, pues hasta la 1 vamos a ir disponiendo de ese espacio. Finanzas culmina su reunión a la 1, ¿no? Luego del almuerzo ya invitamos a todo el grupo a esta sala de capacitación. Entonces nos quedó realizar nuestra capacitación en la sala de almuerzo, que es una sala bastante grande, pero que no tenía la misma acústica, que no tenía el proyector, nos tuvimos que adaptar, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas son las que suceden en la ejecución y es ahí donde debemos actuar rápido, ¿ok? Ese es el momento 3. Luego van a encontrarse con el momento 4, que es el momento de la evaluación. Una vez que culminaste tu ejecución, ya te pasaron todas las incidencias o quizá no te pasaron y todo salió como el plan, que también puede pasar, tú vas a preguntarte qué tan buena ha sido pues esta capacitación, el desarrollo y el impulso de la capacitación que has brindado. ¿A quién preguntas? Puedes hacer justamente una lista, un checklist donde tengas distintas métricas, distintos indicadores para saber si se ha cumplido con el objetivo de la capacitación. Puedes preguntar también a los mismos participantes, incluso también puedes realizar justamente un focus group con los mismos participantes para saber qué tan satisfechos están con esta capacitación. También la evaluación puede componerse por el resultado que los mismos participantes tengan de sus evaluaciones. En algunas capacitaciones se hace alguna evaluación escrita, alguna evaluación ya de proyecto, etcétera, para ver si se ha afianzado el conocimiento, ¿no? Y si tienes un gran porcentaje de participantes que aprueban la capacitación, pues es un indicador de éxito también de tu capacitación y de tu gestión, ¿ok? En este momento de evaluación, pues vas a encontrar esas fortalezas y esas oportunidades o aspectos a mejorar de tu capacitación. Cuando tú tienes toda esta información, te va a tocar gestionarla, que es este último momento, que es la gestión, que es cuando tú dices, ¿sabes qué? Me di cuenta que en mi evaluación he tenido
baja asistencia. Los participantes no están asistiendo a las capacitaciones que yo estoy convocando. ¿Qué está pasando? En esta gestión es cuando tú vas a tratar de solucionar este tipo de aspectos para que en la siguiente formación ya no suceda, ¿ok? Por eso es que todo está vinculado, porque cada capacitación, cada momento de formación te va a dar algún insight, te va a dar alguna información importante que tú vas a gestionar y vas a tratar de que pues te sea útil para tu siguiente formación, ¿ok? ¿Alguna duda, consulta sobre nuestro ciclo de formación y desarrollo? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos justamente con las herramientas. Yo les decía que cada uno de estos momentos o cada una de estas etapas de capacitación y desarrollo, pues tienen sus propias herramientas que ustedes van a conocer en la práctica, van a conocer en su propia experiencia, pero aquí también les he traído para que ustedes tengan una noción. Por ejemplo, cuando estamos en el momento uno, en la detección de necesidades o en la identificación de las brechas, pues, ¿qué es lo que utilizas? Entrevistas, cuestionarios, focus group, incluso también vas justamente observando. Hay algunas empresas que tienen supervisores que van observando a los distintos trabajadores y estos mismos supervisores realizan un informe donde van comentando por cada uno de los trabajadores aquellos aspectos positivos y aquellos aspectos que se necesitan mejorar y que la empresa pues realice alguna acción para que se haga, ¿no? Se cierre esta brecha, ¿ok? Muy bien. Cuando hablamos del diseño, ¿no? Del momento en que ya vas haciendo todo el tema de diseño del programa, de planificación, pues puedes utilizar herramientas como plantillas. Incluso hay áreas de recursos humanos que tienen cronogramas, ¿no? De 8 a 9 de la mañana se va a realizar la bienvenida de los participantes. De 9 a 9 y media la presentación, etcétera, etcétera. Y vas teniendo todo tu cronograma por día, por también sesión, incluso qué material se va a utilizar en ese día, cuáles son, ¿no?, los aprendizajes esperados de esa sesión, de ese día, el objetivo esperado, el objetivo específico para esas distintas sesiones, ¿ok? También puedes utilizar plataformas de aprendizaje. Por ejemplo, ahora mismo que nosotros estamos en esta capacitación, en esta formación, utilizamos una plataforma de aprendizaje para evaluar qué aspecto vamos aprendiendo en cada una de las sesiones. Este tipo de plataformas a muchas empresas pues les es útil para que sus trabajadores también dispongan de los distintos cursos que tienen, ¿no?, que se van gestionando y que ellos también puedan utilizar y revisar en cualquier momento que tienen necesidad. Al momento de la evaluación, cuando ya tenemos que ver qué tal hemos gestionado la capacitación y la formación, pues tenemos distintas encuestas de retroalimentación. Por ejemplo, podemos preguntar a los participantes lo que les iba diciendo, ¿no? O focus group, o por ahí también ver el desempeño de los participantes en ese aspecto. Y también nuestros KPIs. ¿Cómo era antes el desempeño de los trabajadores antes de la capacitación y cómo es ahora después de la capacitación? ¿Ok? Esas son algunas de las herramientas que se van utilizando, sobre todo en el día a día de las formaciones y capacitaciones. Y bueno, ¿cuál es nuestro rol desde el lado más de recursos humanos? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado al momento de la gestión de la capacitación, ¿ok? Necesitamos entender bien la necesidad de este empleado, si realmente esa capacitación le va a ser útil, si realmente estamos nosotros identificando esa necesidad, ya sea
técnica, ya sea de habilidad blanda, o más bien estamos sobreestimando o subestimando la necesidad que tiene, ¿ok? También somos responsables de la gestión del presupuesto y de los recursos, que también nosotros vamos gestionando, organizando, distribuyendo el presupuesto que se nos aprueba para las distintas capacitaciones que se van desarrollando en el transcurso de los meses, de los años para los trabajadores, ¿ok? Siempre te van a preguntar, ¿no? Al inicio del año, ¿qué capacitación estás previniendo, ¿no? Estás teniendo en tu visión para el equipo. A veces, por ahí también tienes que hacer estimaciones o por ahí contratar proveedores. Entonces, esta gestión de los recursos también es bien importante y es parte de nuestras responsabilidades. ¿Qué más? Monitorear los resultados. Con los resultados que yo tengo de estas capacitaciones, ¿qué hago? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo encuentro que esta inversión, ¿no? Esto que la empresa ha presupuestado, ha invertido para que el equipo aprenda, realmente tenga un retorno, o también conocido como ROI, en la productividad del equipo, en la eficiencia, ¿no? Si ha tenido un impacto, si luego de la capacitación los empleados han mejorado, o más bien ha sido una capacitación que no ha tenido un impacto, que hemos gastado y no se ha logrado ver un cambio en el equipo, que esta capacitación no ha tenido, pues, o no ha sido respuesta a la necesidad que identificamos, o que era otra necesidad y no identificamos correctamente. Entonces, siempre seamos responsables. Por eso es importante que cada vez que hagamos algún ciclo de capacitación, lo gestionemos como vimos justamente hace unos minutos en la anterior slide, ¿no? Momento por momento, detectamos, nos preguntamos, hacemos uso de estas herramientas y con eso ya vamos gestionando cada una de estas etapas, ¿ok? Muy bien. Y bueno, por aquí les he traído este caso práctico. Como saben, a mí siempre me gusta que todo lo que vayamos aprendiendo también lo traigamos un poquito de manera más técnica, más práctica en nuestra sesión. Este caso práctico es de una empresa retail, una empresa que tiene bastante atención al cliente, por lo tanto tiene a varios trabajadores que tienen el servicio al cliente, ¿no? Que tienen este tipo de responsabilidad. Esta empresa, ¿qué ha detectado? Ha encontrado la necesidad de mejorar las habilidades de servicio al cliente en sus trabajadores. Nosotros, como parte de recursos humanos, ya tenemos la primera etapa, detección, mejorar habilidad de servicio al cliente, ¿ok? O las habilidades de servicio al cliente. ¿Cuáles son esas habilidades? Comunicación, empatía, trabajo bajo presión, atención al detalle, etcétera, etcétera. Manejo de escucha, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros vamos a responder qué tipo de capacitación, ¿no? Vamos a realizar. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuánto tiempo, ¿no? Harían ustedes una capacitación de mejora de habilidades de servicio al cliente? ¿Solamente una sesión? ¿2 sesiones? ¿1 mes? ¿Con 4 sesiones? ¿Una sesión por semana? ¿2 meses? Cada uno de ustedes ya me va contando cómo lo diseña, ¿ok? Cuáles son esos temas, cuál va a ser el método y cómo miden el éxito del programa, ¿ok? Entonces ya hemos hecho la primera fase, la detección de la necesidad, que es la mejora de habilidades de servicio al cliente, y ya nosotros, cada uno de ustedes, yo también, vamos a realizar la planificación. Entonces me gustaría que tengamos unos 4 minutitos, creo yo, para que vayamos pensando y también plasmando en el chat las respuestas de este caso práctico en específico
la planificación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos 4 minutitos para realizar este caso práctico. ¿Ok? Vamos a ver quién se anima. También puede ser solamente respondiendo uno de los 5 acápites que están puestos en el slide. Lo que pueda. Sobre todo quiero ver cómo estamos planificando, si estamos en un contexto así, ¿no? Si nos toca a nosotros justo este tipo de contexto. ¿Cómo lo planifican? Al menos el punto 1 y el punto 3. Un, un minutito más. Antes de que yo les muestre lo que yo tengo por aquí. Si ustedes tienen este caso, ¿cómo responden? Muy bien. Por ejemplo, a ver, vamos revisando lo que tenemos por aquí, en lo que se animan. Por ejemplo, aquí tenemos el objetivo, que tiene muchas veces que ver con esta respuesta a la necesidad, la mejora de atención al cliente mediante el fortalecimiento de habilidades de escucha activa y resolución de problemas. Aquí en específico nos estamos centrando en escucha activa y resolución de problemas. Aquí han colocado que van a ser 8 horas distribuidas en 2 sesiones. Puede ser, si es que tenemos más temas, pues mucho más tiempo y más sesiones. Va a depender muchas veces del objetivo. Por eso es importante que siempre tengamos un objetivo y que este objetivo siempre inicia con un verbo, ¿ok? Mejorar, identificar, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los temas? Pues aquí se han planteado temas que están acordes a lo que hemos planteado en nuestro objetivo. Métodos, siempre al ser una habilidad, vamos a necesitar que sea de forma presencial, que puedan simularse de manera real y justamente este método puede ser bastante favorable para este tipo de necesidad. La evaluación, pues justamente encuestas de satisfacción, observaciones de supervisores en las mismas tiendas, lo que los mismos clientes puedan comentar o sentir luego de la atención de estos usuarios, bueno, estos empleados que han sido capacitados. ¿Ok? Muy bien, eso es un poquito, como les digo, esta es mi versión. Seguramente cada uno de ustedes también tiene su propia versión de cómo ha resuelto este casito. Igual les animo a que terminen de resolverlo en casa con, bueno, en un espacio
donde estén mucho más tranquilos y sin tanta presión. Sé que 3-4 minutos puede ser muy poquito, así que no se preocupen, pero pues aquí tienen este ejemplo de resolución. Ya cada uno lo hace con más calma en un espacio más tranquilo. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, pues acá viene justamente esta pregunta que siempre me gusta por ahí comentar, debatir, porque cada una de las clases tiene su momento, por ahí que no han coincidido, otros que sí, pero más siempre hay divergencias, ¿ok? ¿Cuál es esta pregunta? Siempre me gusta con ustedes, ¿no? Con los estudiantes, comentar sobre qué momento, qué etapa, qué parte de todo el proceso de formación y desarrollo puede ser el más complejo o el más desafiante. Momento 1, detección de la necesidad. Momento 2, planificación. Momento 3, ejecución. Momento 4, evaluación. O momento 5, gestión. Entonces, ¿cuál de estos 5 momentos para cada uno de ustedes es el más complejo, el más desafiante, el más trabajoso, si lo decimos de manera coloquial? Empiezo yo. Para mí, que ya lo he vivido en algún momento, que ya les he contado por ahí, creo, la experiencia más quizá desafiante que tuvimos cuando nos pasó el tema de la sala de capacitación, fue la ejecución y también la planificación. La ejecución, porque cualquier cosa puede pasar, ¿no? Si te olvidas de algo, pues muchas veces tienes que improvisar y a veces no sale como lo esperas, por más que hayas planificado por meses una capacitación, a veces hay cositas que no puedes manejar y pues impactan en la evaluación, ¿no? Y la planificación también, si no planificas bien tu capacitación, si no tienes bien el objetivo, si no colocas bien los temas, si no desarrollas bien todo el contenido que se va a tratar, pues obviamente va a impactar en la ejecución y por más control de todas las variables que tengas, si el mismo contenido no está bien realizado, pues no va a tener éxito. Así que cuéntenme, ¿coinciden conmigo? Planificación, ejecución es lo más complejo, o por ahí creen que quizá otra de las etapas, otro de los momentos puede ser más complejo. Pueden comentar en el chat, chicos. Sé que es viernes, igual ahorita acabamos, así que ya estamos prontos. Si interactúan, acabamos incluso más prontos a terminar la sesión de hoy, viernes por la noche. Muy bien, creo que todos coinciden conmigo. La ejecución y la planificación como más desafiantes o más trabajosas, ¿ok? Buenísimo. Y bueno, por aquí les he traído estos casos de éxito de algunas empresas al momento de su gestión del proceso de capacitación y desarrollo. Por ejemplo, tenemos a esta empresa del grupo Intercore que se llama USIC, ¿ok? O también conocida como Universidad Corporativa del Grupo Intercore. Esta empresa nació bajo la necesidad de este holding, de este grupo empresarial que tiene muchas empresas que tienen interacción con el cliente, ¿no? Con justamente el consumo masivo en distintos rubros, nació bajo esa necesidad, ¿no? De que todos los empleados de estas empresas puedan alcanzar un nivel de competencias alto para que entreguen el mejor, pues, la mejor atención al cliente. Entonces, tenían que contratar muchas veces de manera independiente a distintos proveedores de aprendizaje que muchas veces enseñaban de distintos grados a cada una de las empresas, ¿no? Entonces, habían empresas más desarrolladas con mejor atención al cliente y empresas que tenían menos atención al cliente.
Pero este holding, ¿qué era lo que quería? Quería que todas las empresas tengan un mismo nivel de atención al cliente y que ese nivel de atención al cliente sea pues alto. Entonces dijo, ¿y qué tal si hago una empresa netamente de capacitación y desarrollo? Una empresa que capacite solo a mis empresas de este holding, que les brinde el servicio, que ellos lo gestionen y contraten a esta empresa y de esta manera pues tenemos una empresa más que está dando beneficios a un grupo de empleados y que al mismo tiempo está impactando a toda mi estrategia comercial. Así nace esta empresa y esta universidad corporativa. Incluso si ustedes buscan esta forma o este método, no es que se le haya ocurrido al grupo. De hecho, fue muchas veces una respuesta a su necesidad y también a lo que ellos habían visto en otras empresas globales a nivel internacional que también tienen universidades corporativas. Entonces, bajo esa premisa nace USIC, que ya tiene más de 16 años potenciando a todos los colaboradores de este grupo, que es un grupo pues bastante grande aquí en Perú y hace sobre todo pues este lineamiento bajo su misma cultura, bajo sus valores del grupo y logrando tener pues altos estándares de atención al cliente. Esto es un caso de éxito que yo creo que sobre todo compromete a la empresa y hace que esta empresa tenga cuidado y al mismo tiempo tenga esa inversión y ese propósito de que sus empleados se desarrollen y que al mismo tiempo este desarrollo sea un negocio y sea pues retributivo para el holding, ¿ok? Ha establecido una relación win to win. La empresa gana y el colaborador también gana. Este programa y esta empresa siempre está evolucionando, tiene varias herramientas, siempre tiene ya no solamente cursos de atención al cliente, incluso ya tiene herramientas por cada nivel de seniority, por cada nivel de puesto, herramientas que tienen que ver con su desarrollo personal y profesional que están en tendencia, que se van pues ampliando y son contenidos innovadores y también con metodologías modernas para el aprendizaje, ¿no? Tienen por ahí el tema de aprendizaje gamificado, se enfoca mucho en las habilidades técnicas también, en el desarrollo de habilidades blandas. Y gracias a esa iniciativa, pues todo ese grupo mejoró mucho la satisfacción de todos los empleados de estas empresas y además aumentó su productividad, aumentó su compromiso y la identidad de la cultura, además de reconocimiento, y al mismo tiempo esto impacta en la misma percepción y en la marca empleadora. Así que este caso nos sirve mucho de referencia para demostrar cómo la formación continua alineada a la estrategia organizacional impacta de manera positiva en el desempeño individual como en los objetivos corporativos. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, antes de culminar, a mí siempre me gusta saber qué hemos aprendido de la clase. Así que les he traído este Mentimeter, que justamente es este recurso de aprendizaje donde ustedes pueden escanear o también pueden ingresar este código. Les voy a poner para que coloquen o que respondan qué han aprendido hoy. ¿Qué hemos aprendido hoy de la clase 3 de capacitación y formación? ¿Cuál ha sido nuestro aprendizaje? ¿Ok? Si hemos aprendido las etapas de todo el proceso de capacitación, si hemos aprendido el tema de experiencia del empleado. A ver, esta es la presentación de hoy. ¿Qué aprendimos hoy? Pueden ingresar a menti.com y usan el código 33 43 68 63, ¿ok? Por ahí van colocando qué es lo que hemos aprendido hoy. Algunos ya han colocado, creo que les pide 3 respuestas
Mientras van colocando, pues en mi caso yo aprendí mucho sobre el tema de la planificación, el tema del cuidado en cada aspecto. Si se dan cuenta, es bastante gestión, bastante tema operativo, pero al mismo tiempo tema estratégico de saber qué contenido voy a brindar ante esta necesidad identificada de formación y de capacitación. ¿Ok? Coloquemos e ingresemos a menti.com y colocamos el código que aparece aquí en la pantalla y respondemos qué hemos aprendido hoy. ¿Qué hemos aprendido? Por ahí veo que han colocado estrategias, desempeño, ciclos, formación, ejecución, buen desempeño laboral, experiencia del empleado, experiencia, pasos de los procesos humanos, ¿ok? Agilidad, planeación, cultura, mejora, satisfacción, análisis de necesidades, muy bien, evaluación, análisis, capacitación, ¿ok? Van ingresando sus respuestas y con eso se va nutriendo lo que hemos aprendido el día de hoy, ¿ok? Muy bien, buenísimo. Bueno, vamos ya a nuestra presentación de hoy. Y justamente ya para culminar, para dar el cierre de nuestra sesión 3, hoy hemos visto todo el tema de experiencia del empleado, el cuidado de esta experiencia, las diferencias entre formación y desarrollo, la importancia también, cómo nosotros tenemos que ser impulsores de este proceso, impulsores estratégicos para que se tome la decisión de que es una inversión y no un gasto. El ciclo, los 5 momentos, no se olviden: identificación o detección, planificación, ejecución, evaluación y gestión, ¿ok? E incluso algunas herramientas que nos pueden ayudar al momento del diseño de una capacitación, ¿ok? Muy bien, eso es todo hasta el día de hoy, viernes 8 de agosto. Muchísimas gracias por su atención, por su compromiso. Sé que viernes 8 de la noche puede ser un poquito difícil, pero han estado ahí conectados, han estado comprometidos y no se olviden de quedarse unos minutos en la sesión, ya que el equipo de ITEC pues ahí tiene una dinámica para que les pueda ayudar sobre su certificación y su desarrollo profesional. Muchísimas gracias otra vez. Nos vemos el día lunes, ¿ok? Para la 4ª clase. Hasta luego. Cuídense bastante.